Vamos a continuar, hermanos, esta serie de estudios que hemos estado haciendo sobre la iglesia. Hemos escogido este tema que iniciamos ya 2 semanas atrás sobre las 7 amenazas que enfrenta la iglesia. Y al comienzo del estudio, de la serie de estudios, dijimos, hermanos, que sabemos por lo que las escrituras dicen que una de las preocupaciones que el Señor Jesucristo tuvo, por supuesto, en su corazón es la condición de de la iglesia universal y la condición de las iglesias locales también, como la nuestra. Y que de alguna forma nosotros podemos evitar, porque somos portadores de la verdad, hermanos, somos quienes el Señor ha escogido para evitar hasta cierto punto que estas amenazas dañen a su iglesia. Y dijimos que la razón que escogimos esta serie de estudios primordialmente fue por una serie de libros que estoy leyendo sobre precisamente el tema de la iglesia, y uno específico escrito por nuestro hermano Juan Sánchez, que es un pastor de una iglesia, me parece que en Florida, si no me equivoco, o por ahí. Y dijimos que la realidad es, hermanos, es que sí vemos que esto es algo que debemos de mantener en mente, cómo la iglesia de alguna forma está siendo debilitada en su esfuerzo, y de alguna manera silenciada, tanto por aquellos factores externos, como el gobierno a veces, como gente que está en contra de la iglesia, pero también está siendo silenciada por aquellos creyentes que hemos decidido pues mantenernos muy ocultos, mantenernos con un perfil muy bajo, y hemos dejado, hermanos, hasta cierto punto que la iglesia no sea la que esté causando la mayor influencia y el mayor impacto a este mundo. Y sobre todo, está debilitando, hermanos, la misión y el propósito por el cual Jesús estableció la iglesia. Entonces, estas 7 amenazas que la iglesia enfrenta, nosotros dijimos que de alguna manera podemos evitar que los daños se le causen a la iglesia si nosotros actuamos. Ahora, cada una de esas amenazas de alguna manera se están descritas en los 7 mensajes que el Señor dejó escritos, especialmente en el libro de Apocalipsis, a 7 iglesias locales que eran reales y que tenían y estaban siendo amenazadas por este tipo de peligros que comenzamos a ver. La primera amenaza que vimos fue la semana pasada, y esa fue la amenaza que la iglesia cae cuando practica mucho la ortodoxia, pero no el amor. El amor genuino a nuestro Señor Jesucristo, dijimos que es sumamente importante porque es lo que verdaderamente debe de mover a su iglesia. Para todo y en todo es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de ser dirigida y guiada por hombres y mujeres que aman al Señor Jesucristo. Y la amenaza, cuando el Señor escribe a la iglesia de Éfeso, es que ellos habían dejado su primer amor. Y eso es fundamental, hermanos. Y entonces vimos que la primera amenaza que la iglesia enfrenta es la de actuar, hermanos, sin amor. Podemos ser una iglesia vigorosa, dinámica, trabajadora, pero muchas veces eso puede ser reemplazado simplemente por un grupo de actividades que no tienen nada que ver en sí con nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, actuar sin amor, hermanos, es un peligro, porque tarde o temprano debilita nuestra verdadera devoción y nuestro deseo de servir al Señor. En esta noche vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 8 al 9, perdón, al 11. El Señor Jesucristo describe la segunda amenaza por la cual creemos que la iglesia, hermanos, está pasando o ha pasado a lo largo de la historia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, el Señor Jesucristo escribe a una iglesia llamada Esmirna, y obviamente, al igual que la primera iglesia de Éfeso,
toma su nombre de la ciudad en donde estaba la iglesia de Esmirna. Y dice así en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y si usted observa con atención, hermanos, aquí la amenaza real que esta iglesia tenía, hermanos, era una amenaza a la cual muchos creyentes están enfrentando, y lamentablemente esta amenaza los ha llevado a completamente paralizar su vida cristiana en todos los sentidos que debería de vivir. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que esta amenaza que el Señor está describiendo a la iglesia de Esmirna es una amenaza que es muy viable que se pueda dar o se esté dando hoy en la iglesia incluso. Antes de mencionar realmente qué es la amenaza que el Señor está describiendo aquí, quiero decirle algo. La valentía, hermanos, el coraje, es una virtud que el creyente tanto se le ha otorgado como se le ha demandado. Dios, hermanos, nos demanda que seamos valientes, nos demanda que seamos, hermanos, firmes, que tengamos esa virtud, hermanos, de enfrentar las circunstancias, cualesquiera que sean. O sea, la valentía, hermanos, el coraje es una virtud que Dios nos ha otorgado, pero también nos ha demandado. Usted recuerda qué es lo que el apóstol Pablo le mencionó a Timoteo, que el Espíritu Santo nos ha capacitado para qué, en cierta manera. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7. Note lo que dice el Señor allí. Hermano Jesús, si lo puede leer en segunda Timoteo capítulo 7, capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice el Señor allí por medio de el apóstol Pablo a Timoteo, hablando del coraje, de la valentía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Dice el Señor que no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, hermanos, Dios espera que usted y yo actuemos con valentía. Y necesitamos esta virtud, hermano, porque la amenaza que vamos a introducir en el capítulo 2 de Apocalipsis requiere esto. Las palabras que el Señor le demandó a Josué deben de resonar con nosotros en todo momento, hermano, porque esta amenaza que el Señor describe a la iglesia de Esmirna va a requerir que nosotros, hermanos, seamos valientes. Recuerda que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, ¿verdad? ¿Cuál era una de las virtudes, una de las características que Josué debería de tener y mantener para enfrentarse ante la amenaza de posibles enemigos al entrar a la tierra prometida? Hermano Wilmer, ¿qué dice Josué especialmente en el versículo 6 y 7? Josué 1, 6 y 7. ¿Recuerda qué es lo que el Señor le dijo a Josué? Hermano Wilmer, si no nos puede leer. Esfuérzate y sé valiente, porque Josué 1:6, ¿verdad? ¿Y 7? 1, 6 y 7, sí, hermano. Gracias. Esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muy bien. Y nos damos cuenta que el Señor, hermanos, demandó valentía. Demandó de valentía de parte de Josué. En 2 ocasiones dice, solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente. Porque la amenaza que la iglesia enfrenta también no solamente es que puede actuar sin amar realmente, sin amar genuinamente al Señor Jesucristo, sino que también se va a enfrentar ante algo que muchos cristianos les causa a pavor estar en esa situación. Y es necesario para nosotros la valentía y el coraje, hermanos, porque Dios va a ponernos muchas veces en situaciones en las cuales vamos a necesitar de esta virtud, tanto ahora que Dios nos ha dotado por medio de su espíritu. Dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. Entonces, el sufrimiento, hermanos, es la amenaza, hermanos, que está debilitando mucho a las iglesias. Y la razón que lo hace, hermanos, es porque el sufrimiento no es algo que naturalmente aceptamos como norma. No estamos cómodos, hermanos, con el sufrir. Y si usted nota ahí en el versículo 10 de Apocalipsis 2, eso es lo que el Señor Jesucristo le dice. No temas en nada lo que vas a padecer, porque el sufrimiento va a venir. Eso es algo que naturalmente, hermanos, va a venir a cualquier creyente, pero no es algo que nosotros naturalmente aceptamos como norma. A nadie le gusta sufrir, hermanos. Pero si usted ve, la vida de nuestro Señor Jesucristo se caracterizó principalmente por eso, por el sufrimiento. Y es el sufrimiento lo que muchas veces va a detener a los creyentes, hermano, a las personas, a hacer una profesión de fe y a caminar con el Señor Jesucristo. Se recuerda en Mateo capítulo 13, hermanos, el Señor Jesucristo dio una parábola. Y en esa parábola el Señor Jesucristo dijo que el corazón de los hombres es muy similar a un terreno donde se siembra una semilla. Y él describe 4 diferentes tipos de terrenos donde se siembra la semilla, la cual él mismo explica que es la palabra de Dios. En uno de esos terrenos es donde se siembra la semilla, es en el corazón de una persona que cuando viene el sufrimiento, mire lo que sucede. Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, el Señor Jesucristo describiendo este tipo de terreno, de corazón o de persona, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución o el sufrimiento, que son sinónimos de aflicción y de persecución, por causa de la palabra, luego que dice, tropieza, luego tropieza. Porque el sufrimiento no es algo que las personas quieren, hermanos, ¿no? Ni yo ni usted queremos queremos sufrir, ni queremos que ninguno de nuestros familiares sufra. El sufrimiento no es algo que naturalmente aceptamos. El pastor Sánchez dice estos en el libro que le estoy mencionando, de donde provino la idea de comenzar este estudio. Dice él, no queremos sufrir, queremos estar cómodos. A la mayoría de nosotros, hermanos, es mejor. ¿Por qué cree que Zoom a la gente se le hace muy bien? Con el pretexto de la pandemia, ¿verdad? Para muchos.
Se les hace muy cómodo porque no tienen que arreglarse, no tienen que salir con sus autos, no tienen que ir hasta un lugar, no tienen que posiblemente regresar un poco tarde a sus casas, que bañar a sus hijos. No queremos sufrir, hermanos, queremos estar cómodos. Lo que quiero destacar, dice sencillamente, es que no nos movemos hacia el peligro de manera natural. Esa es la razón que abandonan su verdadero llamado. Como dice aquí el Señor Jesucristo, viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego que dice, tropieza. Entonces, el sufrimiento, hermanos, es una amenaza que está llegando a la iglesia y que ha llegado a la iglesia y que ha debilitado y que ha detenido en muchos aspectos a la iglesia de cumplir su misión. Entonces, nos damos cuenta de esto, que es una gran amenaza para nosotros. Otra cosa que podemos mencionar en cuanto a esta amenaza es que el sufrimiento para la iglesia es algo que sería inevitable. El versículo 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El sufrimiento, hermanos, si usted lee con cuidado las escrituras, se nos dice que va a ser inevitable para cualquier creyente o cualquier iglesia que realmente esté viviendo bajo la voluntad del Señor. No temas, dice, en nada de lo que vas a pasar. O sea, Jesús lo está anticipando. Vas a sufrir. Y el sufrimiento muchas veces es una amenaza para la vida del creyente, porque especialmente cuando se promueven teologías donde se le dice al cristiano que al venir a la fe en Cristo, todo va a estar bien. Y eso no es verdad. Al menos no es toda la verdad. ¿Se recuerda las palabras famosas que dijo el Señor en Juan 16:33? ¿Alguien se recuerda de memoria sin ver su Biblia? ¿Lo puede mencionar? En el mundo tendrás aflicción, pero no temas porque yo estoy contigo. Muy bien. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, ¿verdad? Pero confiad, dice él, en la segunda parte del versículo, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. Pero el Señor está anticipando, hermanos, que el sufrimiento es inevitable para la vida del creyente. Es más, a manera de alusión, usted sabe que el primer libro que se cree que se escribió fue el libro de Job. Y un tema primordial en la vida, en el libro de Job, es que el sufrimiento. Este hombre sufrió tremendamente. Entonces, esta es una amenaza seria para la iglesia y es la que anticipa el Señor Jesucristo aquí a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Entonces, esta es una amenaza seria, hermanos. Miedo al sufrimiento. Porque ese miedo, hermanos, va a tener un efecto muy negativo, muy destructivo en los planes y los propósitos que el Señor tiene para su iglesia. Nadie quiere sufrir, hermano. Especialmente cuando se habla de sufrimiento por causa de Cristo. En la Biblia dice que a veces estaremos dispuestos a sufrir por ciertas cosas. Hay personas que estarán dispuestas a sufrir por ciertas cosas, por ciertas personas, pero a sufrir por Cristo, las personas que lo hacen, hermanos, es simplemente porque de verdad tienen un amor genuino al Señor y porque esa amenaza no les da a ellos, no los detiene, no les da a ellos ningún tipo de temor. Ahora, si el sufrimiento es inevitable, hermanos, nosotros tenemos que entender, es lo mejor que nos puede pasar si sufrimos por causa de la verdad. Es más, hay un pasaje donde el apóstol Pedro dice que somos bienaventurados si sufrimos por causa de el Señor. Entonces, ¿por qué la amenaza del sufrimiento, hermanos, puede ser tan negativa para la iglesia? ¿Por qué la amenaza del sufrimiento? ¿Por qué el miedo a sufrir, hermano, puede afectar seriamente a la iglesia? Bueno, la amenaza del sufrimiento ha ocasionado 3 reacciones en la iglesia, hermanos. 3 reacciones que de una vez le digo, no son reacciones positivas.
sino muy negativas. Cuando la iglesia sufre, hermanos, hablando del creyente, por supuesto también, tiene tres reacciones. La primera de ellas es que, bueno, quería mencionarle una nota que hay en el libro también del hermano Sánchez. Él dice esto: el mensaje a la iglesia de Esmirna nos advierte en contra el miedo a todo tipo de sufrimiento por el nombre de Cristo. Puede ser sutil, pero este miedo opera tanto en el nivel consciente como en el subconsciente. A nivel consciente, dice, puede que eso nos lleve a tener miedo a servir en algún campo misionero difícil. O sea, el miedo, hermanos, consciente es aquel que sabemos que va a haber un tipo de sufrimiento. Si usted habla ahí en su trabajo y confronta a las personas con la palabra de Dios, va a sufrir crítica, va a sufrir burla, va a sufrir, o sea, son miedos que sabemos que conscientemente nos van a costar. Si renunciamos, hermanos, a cierto estilo de vida, y ese estilo de vida es parte de la manera que nos ganamos la vida, si nosotros nos oponemos a ciertos estándares morales que el mundo nos imponga, hermanos, vamos a sufrir, vamos a sufrir. Dice, a nivel subconsciente, la idea de comunidad y seguridad como un derecho están tan enraizados en nuestra forma de vida que en el fondo la mayoría de nosotros esperamos servir al Señor sin coste personal alguno. O sea, nos adaptamos, hermanos, a una cultura donde la comodidad y la seguridad es oro. Y pensamos que ese debería de ser el derecho por el cual todos los cristianos deberían de vivir. Que Cristo nos garantiza, hermanos, tranquilidad, seguridad, comunidad, no sufrimiento. ¿Por qué cree que es tan popular ese movimiento de estas iglesias universales que dicen pare de sufrir? Porque ¿quién quiere sufrir, hermano? ¿Quién quiere sufrir? Pero la amenaza del sufrimiento, hermanos, es dañina para la iglesia. Es dañina para la iglesia. Y está bíblicamente descrito, hermanos. Es una verdad que debemos de entender. ¿Cuáles son estas reacciones? Tres de ellas. La primera, el miedo al sufrimiento, hermanos, paraliza nuestra asociación con Cristo y su iglesia. En otras palabras, los creyentes tienen miedo de asociarse con Cristo o de que la gente sepa de su asociación o identificación con Cristo y su iglesia. Y eso paraliza, hermanos, cualquier otra actividad o muchas de sus actividades. Usted se recuerda en Lucas capítulo 22, versículos 55 al 62. El ejemplo clásico es el ejemplo de Pedro, hermanos, quien por miedo, ¿qué hizo Pedro, hermanos, en tres ocasiones? ¿Qué hizo? No sé, ¿recuerdan qué hizo Pedro por miedo, hermanos? Lo negó. Lo negó, ¿verdad? Allí en Lucas capítulo 22, versículo 55, dice el Señor, y habiendo ellos encendido fuego, esto está hablando cuando apresaron al Señor Jesucristo y Pedro estaba allí presente, dice, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, hablando de los soldados. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Nosotros sabemos, hermanos, que la razón que Pedro negó al Señor Jesucristo fue simplemente por miedo. El miedo al sufrimiento, hermanos, paraliza. No queremos, hermanos, inmediatamente que nos asocien con Cristo y su iglesia, nos da temor que la gente no nos acepte. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Es preferible guardar la distancia. Ahora, ahí sí guardamos la distancia. Es preferible mantener el secreto, ¿verdad? Y así viven muchos cristianos por miedo.
No es un miedo a la muerte, no es un miedo al daño físico, pero sí es el miedo a la separación, es el miedo a la antipatía, a la burla y todo eso. No siempre el miedo es físico y terrible, pero es miedo al fin, hermanos. Entonces, el miedo al sufrimiento, hermanos, paraliza nuestra asociación. O sea, no queremos asociar, no queremos que la gente nos asocie con el Señor Jesucristo. Los miembros de la iglesia siempre eligen la comunidad por encima del riesgo, hermanos. Eso es una verdad que encontramos en la palabra de Dios. El ejemplo es Pedro. Para que no lo molestaran, para que no lo apresaran, para que no le hicieran lo mismo que estaba viendo él, que le estaban al Señor Jesucristo, que dijo, no sé quién es, no tengo ni idea de quién hablas, y su asociación con Cristo y con su iglesia desapareció. ¿Y qué pudo hacer Pedro por el Señor así? Nada, ni siquiera testificar de él. Entonces, el miedo al sufrimiento, hermanos, paraliza nuestra asociación con Cristo. Muchos creyentes, hermanos, viven realmente con ese miedo y por eso no hablan de sus convicciones, no hablan de su fe, no hablan de su verdadera identidad. No dicen que son cristianos. Dicen, no, pastor, es que si digo que soy cristiano, luego ¿qué tal si no vivo como cristiano? No, debes de decir que eres cristiano y que tienes tus convicciones. Segundo, otra amenaza que el sufrimiento ha ocasionado en la iglesia, hermanos, es que el miedo al sufrimiento debilita la confianza en la persona de Jesús y su poder. Nuevamente hablando de Pedro, porque Pedro es clásico cuando vemos su vida, porque se identifica mucho con nosotros. ¿Qué sucedió con Pedro cuando él tuvo miedo, hermanos, a morir, en este caso, a ahogarse? En Mateo capítulo 14, si usted va ahí conmigo, se va a dar cuenta que eso es lo que sucedió. Capítulo 14, versículo 30 y 31. El Señor le pide a sus discípulos que vayan al otro lado del mar y él viene en una barca, perdón, ellos van en una barca, el Señor Jesucristo aparece caminando en el mar y Pedro se atreve, ¿verdad? Sin miedo. Aquí vemos el contraste de un Pedro con miedo y un Pedro sin miedo. En la primera instancia, Pedro sin miedo, pero en la segunda instancia, Pedro con miedo, y eso debilitó su confianza en la persona de Jesús y su poder. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, una vez que el Señor le dijo, ven, si eres tú, Señor, dice, manda que yo camine en el mar, dicen los versículos anteriores, ¿verdad? Y el Señor le dijo, está bien, ven. Y mientras Pedro mantuvo su mirada en el Señor, sabemos que fue bien. Tenía confianza en que iba a llegar a donde estaba el Señor y estaba sucediendo lo increíble, lo imaginable, Pedro caminando en el agua. Pero llegó un momento en que él sucumbió ante el miedo, que es lo que dice el versículo 30, ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, dice, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dudó del Señor y de su poder, porque si ya lo había hecho caminar sobre las aguas, hermanos, ¿qué sucedió con Pedro entonces? ¿Qué pasó? ¿Era el mismo Jesús? ¿Era el mismo Pedro? ¿Eran las mismas aguas? ¿Qué sucedió? Entró el miedo. Y el miedo, hermanos, debilitó la confianza en la persona de Jesús y su poder. Y así va a ser el miedo. ¿Cuánta gente hoy tiene miedo de la pandemia? Ahorita una de mis cuñadas vino aquí a la casa y me dice, oye, Manuel, dice, ¿y tú? Entonces tú ya no tienes miedo de volver a contagiarte. Le dije, nunca tuve miedo de contagiarme. Es absurdo tener miedo de contagiarse, hermano, porque es como tener miedo de sufrir. Es algo inevitable. Y entre más consciente seas de eso, más preparado vas a estar. Y entre más confianza tengas en la persona de Cristo, puede que te contagies al igual que yo. Pero estás dentro de la voluntad del Señor si Él te quiere llevar o te quiere dejar aquí. El cristiano nunca debe de actuar por miedo, hermanos, o con miedo. Eso va a debilitar su confianza en el Señor.
Registre a aquellos hombres que, como Pedro, hermanos, o como a veces nosotros, sucumbimos ante el miedo. ¿Y qué sucede? Nos debilitamos en nuestra confianza en la persona y el poder de Jesús. No creemos. Ahí tiene la hermana Jenny que tiene miedo de orar en público. Hermanos, mientras más miedo tengamos, menos vamos a poder confiar plenamente en la persona y en la obra de Cristo. Mientras más miedo tengamos, hermanos, que no vamos a salir con el mes, menos vamos a confiar en la persona y en el poder del Señor. Entre más miedo tengamos que algo nos pueda pasar, nos podamos contagiar, menos vamos a querer hacer para el Señor. Porque no, ¿cómo voy a ir a ese lugar a hablar con la gente? Me llamaron a hacer un funeral y mi esposa me dice, ¿y vas a ir? ¿Vas a ir? Como insinuando, ¿no tienes miedo que te contagies ahí con el muerto? No tengo miedo, hermanos. No tengo miedo. Ahora, sería mentiroso, digo que hay unas cosas que sí me dan miedo, pero no debería, porque sé quién es la persona y sé el poder que Jesús tiene y que Él es soberano. Y si es soberano, mi confianza en su soberanía quiere decir que me cuide o no me cuide. Si Él desea que me enferme, pues me voy a enfermar. Pero aunque no sea tan precavido, no va a pasar nada. Lo que quiere decir, hermano, el miedo al sufrimiento, hermanos, debilita la confianza en la persona de Jesús y su poder. A veces tenemos miedo de hablarle a alguien de Cristo, ¿verdad? Hermanos, el Señor dijo que Él nos iba a dar las palabras cuando testificáramos a alguien. ¿Por qué tiene miedo de testificarle a alguien? ¿Por qué tiene miedo de orar? ¿Por qué tiene miedo de hacer esto o aquello, de servir al Señor? No, es que no sé si me van a dar permiso en el trabajo. Eso es algo que yo pensé y tenía miedo cuando yo entré al seminario. ¿Qué tal si no me dan de descanso en el trabajo los días que necesito? Hermanos, tenemos que dejar el miedo. Dejar el miedo. Entonces, el miedo al sufrimiento, hermanos, debilita nuestra confianza en el Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, por miedo se olvida del poder que ahora Cristo le ha dado para vencer su temor. Por eso el Señor allí en Apocalipsis 2:8 le dice a la iglesia, ¿verdad? Le dice, escribe el ángel de la iglesia de Mirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hermanos, el Señor Jesucristo pasó por el sufrimiento de la muerte, pero la venció. Y ese poder es el que nos debería de capacitar a nosotros para vencer el miedo de que aun si morimos, hermanos, en el intento de servir a Cristo, de identificarnos con Cristo, sabemos que si Él vivió, también nosotros viviremos. Pero la iglesia por miedo, hermanos, se olvida que ahora, el poder que ahora Cristo le ha dado para vencer su temor. El pasaje que leímos por medio del hermano Irineo, ¿se acuerda que dice la primera parte? ¿Sí se acuerda? En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción. Pero la segunda parte también es tan parte de ese versículo como la primera, hermano. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir el Señor, yo me he sobrepuesto al mundo. Y si Él lo hizo, ese es el poder y esa es la garantía que Él nos da, que su poder va a actuar en nosotros. Entonces, si la iglesia cae en esta amenaza, hermanos, de tener miedo, va a debilitar su confianza o está debilitando su confianza en la persona de Jesús y su poder. Por último, otra reacción que ha traído la amenaza del miedo a la iglesia, hermanos, es que el miedo al sufrimiento ha paralizado la responsabilidad de cumplir con la gran comisión de la iglesia. Y eso es lo más terrible, hermano. Lamentablemente la iglesia por miedo, los creyentes por miedo no le hablan a las personas, por miedo de rechazo especialmente, por miedo de que no los oigan, por miedo de que vayan a reaccionar violentamente. En Juan capítulo 20, versículo 19, si usted se acuerda, Juan 20, 19, hermano Aristeo, si lo puede leer, Juan 20, 19. Observe lo que dice el Señor.
cómo estaban los discípulos, hermanos. Dios les dijo que tenían que llevar a cabo una misión, hermanos. Y ellos, ¿qué estaban haciendo por miedo? Juan 20:19, hermano Aristeo. Juan 20:19. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de los y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Muy bien, gracias, hermano. Dice que los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. En vez, hermanos, de estar valientemente predicando sobre la resurrección de Cristo, la victoriosa resurrección de Cristo, hermanos, ellos dicen que estaban, ¿qué dice? Con miedo. Estaban con miedo. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué estaba sucediendo, hermano? Bueno, los apóstoles estaban supuestos a ir y predicar el evangelio, hermanos. Eso es a lo que el Señor los había llamado. Claro, todavía no los encomendaba ir de manera formal en el pasaje que estamos leyendo, hermanos, pero ya sabemos que esa fue la gran comisión. Pero los apóstoles, hermanos, tenían miedo de cumplir con la gran comisión. Y nada, hermanos, ha paralizado más la gran comisión, hermanos, que el miedo de ser rechazados. Eso es lo que nos detiene, hermano. No sabemos si la gente nos va a oír o va a querer oírnos. Y por miedo a eso, por miedo al rechazo, quiero decir, para mucha gente el miedo al rechazo es más fuerte que el miedo a que le den quizá un golpe o qué sé yo. Porque a nadie nos gusta ser rechazados, hermano. No es un sentimiento muy positivo que queremos tener. Entonces, el miedo paraliza la responsabilidad de cumplir con la gran comisión. El hermano Juan Sánchez en su libro otra vez hace este apunte, dice: mientras que los creyentes, dice, en Esmirna enfrentaron sufrimiento, nosotros esperamos paz. Mientras que ellos experimentaron pobreza, nosotros esperamos prosperidad. Mientras que ellos soportaron calumnias, nosotros esperamos honor. Mientras enfrentaron oposición, nosotros buscamos asociación. No queremos hacer nada que nos demande algún tipo de sufrimiento. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Los cristianos son reacios, hermanos, a participar en la evangelización personal porque tienen miedo de cómo serán recibidos. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? De Esmirna, perdón: no temas en nada de lo que vas a padecer, porque el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. De cualquier manera que interpretemos esos 10 días, ya sea simbólicos o literales, no hace ningún cambio porque los creyentes en Esmirna, hermanos, estuvieron dispuestos a sufrir. Jesús, hermanos, permitió el sufrimiento en ellos, pero ellos fueron valientes, ellos fueron, se mantuvieron firmes y ellos obviamente hicieron la voluntad del Señor. Pero la gran comisión en parte se ha detenido, hermanos, por nuestro miedo. Porque el miedo a sufrir el rechazo, como dije, paraliza nuestros esfuerzos evangelísticos. Piénsalo en su vida, hermano. Muchas veces no les hablamos a las personas que deberíamos de hablarnos por temor, por miedo a que nos rechacen, de que nos dejen de hablar, hermanos, eso no debería de detenernos, porque al fin y al cabo ninguna de esas personas ha hecho nada por nosotros, sino el Señor Jesucristo. Ahora, sí es bueno que nosotros recordemos, hermanos, algo sobre este tema.
aunque tengamos miedo al sufrimiento, hermanos, tenemos que sobreponernos a ello porque es algo que el Señor Jesucristo nos manda hacer. Y lo que siempre quisiera simplemente agregar, hermanos, a esta amenaza y lo que está, el efecto que está teniendo a la iglesia, es que lo que Cristo desea lograr o permitir en el sufrimiento de la iglesia, hermanos, es importante. ¿Qué es lo que Cristo desea lograr al permitir el sufrimiento en su iglesia, hermanos? O en nosotros, ¿verdad? Porque dije, el sufrimiento es inevitable. Es más, puedo atreverme a decir que es parte del plan de Dios para hacer crecer, madurar y llevar a cabo su plan en la vida de la iglesia, hermanos, en la vida de los creyentes. El sufrimiento es inevitable, pero si nosotros sucumbimos con miedo ante él, vamos a debilitarnos, hermanos, vamos a paralizarnos y vamos a realmente incluso hasta negar a nuestro Señor Jesucristo, al igual que Pedro. Porque eso es, hermano, cuando nosotros por miedo no decimos que somos cristianos, no decimos que asistimos a la iglesia, de alguna manera estamos negando la persona del Señor. No estamos queriendo asociarnos con ellos para que no nos critiquen, no se burlen de nosotros, no nos dejen, no nos den un trabajo que tienen por allí, qué sé yo. Tenemos que saber qué es lo que el Señor permite en el sufrimiento. 3 cosas simples, creo yo. La primera, el sufrimiento es un proceso necesario para la madurez de la iglesia, hermanos. Segunda Timoteo 2:12, mire lo que dice allí. Hermano Alex, si lo puede leer, Segunda Timoteo 2:12, mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. El sufrimiento es un proceso necesario para la madurez de la iglesia, hermanos. Mire lo que dice Segunda Timoteo 2:12. Hermano Alex, por favor. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Y si le negaremos, él también nos negará. Muy bien. Si sufrimos, ¿qué dice? También reinaremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Entonces, el sufrimiento, hermanos, por ejemplo, vea la vida de Job, vea la vida de José, vea la vida de nuestro Señor Jesucristo mismo y de muchos otros hombres de Dios que sufrieron, hermanos. Siempre, hermanos, crecieron en su fe, siempre maduraron más, siempre fueron hombres de mayor convicción y de mayor devoción. Entonces, Cristo, hermanos, ve necesario, hay veces, la persecución, la aflicción, como dice allí el Señor, ¿verdad? Tú vas a pasar por pruebas y te van a meter en la cárcel y te van a hacer esto y te van a hacer aquello, pero no temas, porque hay victoria, porque es necesario el sufrimiento para ello. Una segunda cosa que Cristo desea lograr al permitir el sufrimiento en su iglesia, hermanos, es que el sufrimiento es parte del plan soberano de Dios para probar a su iglesia. ¿Ok? ¿Se acuerda? A Israel lo probó y a nosotros también nos va a probar el Señor. Y el sufrimiento a veces permite realmente demostrar quiénes somos muy en el interior de nuestro ser, hermano. En el versículo 10, por eso el Señor Jesucristo dijo, no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada. En otras palabras, el Señor está diciendo, hey, el sufrimiento viene y tú te debes de mantener firme y valiente. En Juan 15:20, el Señor dijo estas palabras hablando de la importancia que tiene, hermanos, de entender el plan del Señor en cuanto al sufrimiento. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el veterano, dijo, Señor, no es 15:20, perdón. Yo estoy leyendo 15:20. Déjame verlo aquí. 15:20. Acordaos, dice el Señor en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y el Señor sabe, hermanos.
Y un poquito más adelante nada más el Señor les recuerda esto a los discípulos, ¿verdad? Estas cosas os he hablado en el capítulo 16, versículo 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Ve, hermanos? O sea, el sufrimiento es parte del plan soberano de Dios. Su iglesia va a pasar por sufrimiento. Usted va a pasar por sufrimiento. Lo que no debe es tener miedo y sucumbir, porque si no, va a paralizar su asociación con Cristo, va a debilitar su confianza en su persona y en su obra, en su poder, y va a detener completamente el deseo o la responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión. No criticamos en nada a ese cantautor que dijo, ¿verdad? Que venimos al mundo a sufrir, nacemos llorando y nos vamos llorando. Bueno, algo así pasa que en la vida del cristiano, hermano. El cristiano debe de mantener en mente que tarde o temprano va a sufrir. ¿Por qué no? ¿Quiénes somos para no sufrir? Si nuestro Señor Jesucristo dice, Él dice, hablando de cómo el mundo respondió contra Él, dijo, si a mí me aborrecen, ¿por qué ustedes no los iban a aborrecer? El siervo no es mayor que su Señor. O sea, ustedes no son más como para que a ustedes sí todos los quieran y los amen y los acepten. Pero el miedo al sufrimiento, hermano, está causando mucho daño a la iglesia. Pero el Señor quiere cumplir sus planes, sus propósitos a través del sufrimiento. Y por último, otra cosa que Cristo desea lograr al permitir el sufrimiento en su iglesia, hermanos, es que Jesús ha prometido recompensar el sufrimiento de su iglesia. Hermanos, si el Señor permite sufrimiento en nuestra vida, asegúrelo que el Señor no se va a olvidar de eso. Ahí en el versículo 10, la parte segunda y el 11, el Señor dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y yo te daré la corona de la vida. Cuando dice el Señor, yo te daré la corona, sabemos que se está hablando de recompensa, ¿verdad? De recompensa. De la estéfanos, de la corona. Y aquí esta idea de la corona de vida está hablando de la gloria, hermanos. ¿Y sabe por qué eso es una gran recompensa, hermanos? Porque el sufrimiento aquí, por mucho que sea, no se compara con la eternidad gloriosa que vamos a tener, hermano. Hasta cierto punto, hermanos, el sufrimiento, el Señor lo va a recompensar con una eternidad sin sufrimiento. Porque tal como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, ¿verdad? Enjugará Dios toda lágrima de ellos, hablando de los creyentes, de los redimidos, dice, y ya no habrá más muerte, más aflicción, más sufrimiento, más lloro, más llanto. O sea, el sufrimiento va a terminar completamente. Y luego dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque la muerte siempre está asociada con sufrimiento. Pero el peor sufrimiento que un ser humano va a tener, hermanos, es el sufrimiento de terminar en el infierno. Y el Señor, por su gracia, ahora ha evitado eso en nosotros. Es una recompensa, hermanos, la corona de vida, la gloria eterna. Entonces, Jesús ha prometido, hermanos, recompensar el sufrimiento de su iglesia. Y eso nos debe de alentar. Eso nos debe de ayudar, hermanos, a disminuir o a eliminar completamente el miedo al sufrimiento. Es incómodo, hermanos, no queremos, no nos gusta, no es algo natural, pero tenemos que aprender, hermanos. Si nosotros sucumbimos ante el miedo, mire cómo hay mucho cristiano que ahora ha dejado de ser una luz y la sal para este mundo, hermanos, todo por miedo al contagio, todo por miedo a la enfermedad, todo por miedo a la muerte, por miedo a los daños físicos que pueda ocasionar esta pandemia. Hermanos, el diablo, dice, fue quien ocasionó mucho del sufrimiento de estos creyentes en Esmirna. Léalo ahí. Él dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Hermanos, ¿usted cree que esta plaga no sea parte del plan soberano de Dios y que Satanás esté usando el miedo
el miedo, hermanos, al sufrimiento de esta plaga. ¿Para qué? Para debilitar a la iglesia, hermanos. Para paralizar la gran comisión de la iglesia, la vida de la iglesia. Hermanos, dejemos de tener miedo. Porque esta amenaza, hermanos, si nosotros no nos sobreponemos, tarde o temprano va a acabar con la iglesia, hermanos. Al menos con el propósito que debe de tener la iglesia de adorar, de honrar y de llevar la palabra del Señor. No tengan miedo, hermanos. Hay creyentes, no voy a la iglesia por miedo de contagiarme. Otra vez, hermanos, ¿qué es eso, hermanos? Si nacimos, hermanos, en Cristo y tarde o temprano vamos a sufrir. Si verdaderamente nos asociamos con la persona de Cristo, hermanos, va a haber sufrimiento. Pero recuerde, en el sufrimiento Dios lo va a fortalecer, lo va a hacer un mejor creyente. Es parte de su plan y sobre todo, Él va a recompensar el sufrimiento, hermano. Él va a recompensar. Así que, hermanos, no debemos de sucumbir ante el miedo, porque esto es una amenaza que la iglesia va a pasar o está pasando y eso le va a causar mucho daño. Y usted puede evitarlo. ¿Cómo? Dejando el miedo a un lado, hermanos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de dominio propio, hermanos. Y todo, como dice el apóstol Pablo, todo aquel que quiera vivir piadosamente tendrá aflicciones, hermano. La pasará muy mal hay veces. Pero no importa, hermano, si es por la causa de Cristo, si es en el nombre de Cristo. Vamos a ser bienaventurados, dice Pedro. Amén. Así que ojalá que usted y yo, hermanos, aprendamos a no sucumbir ante el miedo, porque esta amenaza puede acabar con nuestra iglesia, hermanos. Amén.